bienvenida como se merece a nuestro expositor, el maestro Eduardo Bojorquez. Muchas gracias y de verdad, además de muy buenos días, gracias por la apertura, porque la primera señal, como se ha dicho aquí, es de empezar a hablar de un problema que compartimos todos en esta sociedad, la empresa, el gobierno y los ciudadanos por igual. Yo creo que deben de saberlo. Cuando se planteó esta invitación, efectivamente, como se dijo hace un momento, yo dije, bueno, ¿es en serio? Pues una posibilidad que se abre. Me dijo, no, es en serio, y tengo que decirles que esta es la primera vez que un sindicato en todo el país se abre de esta forma para empezar a hablar de este problema compartido. En verdad, aprecio muchísimo la oportunidad y la ocasión de estar con ustedes. Déjenme empezar por una parte biográfica, no suelo hacerlo, pero creo que la ocasión lo amerita. Yo soy hijo de un médico del trabajo. Mi padre le tocó fundar la disciplina de medicina del trabajo en México, y pues desde niños lo que escuchábamos, además de los cánticos de la Internacional Socialista, pues eran las historias de los trabajadores de todo el país. Él sirvió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se echó a andar la medicina del trabajo, y entendimos que como hijos de alguien responsable de esta tarea, muchas gracias. Como alguien responsable de esta tarea, la importancia y el valor del trabajo, esas expresiones que hoy son en desuso, por ejemplo la idea de seguridad social, para mí tiene un profundo significado. Para mí no es la cobertura de la atención médica, es entender que el trabajador es el eje de la vida de una sociedad. Estas expresiones de los centros vacacionales, por ejemplo, del Seguro Social, que uno hoy cree que son espacios recreativos, pero que se interpretaban como parte del bienestar de una comunidad. La razón por la cual aquí hay un teatro y no otro espacio, no solo un auditorio, pensando que el entretenimiento y la formación de los trabajadores era central. Así que antes de venir con ustedes, me tomé la libertad de hablar con mi padre para decirle de lo importante de este espacio y del agradecimiento de muchos años de formación en la vida privada, como hijos de esta parte de esta familia, de entender lo valioso que es su trabajo, y espero poderlos persuadir de lo importante que es el mío y el nuestro si salimos de esta ocasión con una idea compartida de ciudad y de país. A mí me toca cada año una tarea muy dura. Probablemente ustedes no la registren como una tarea que desempeño yo. Cada año tengo que salir a informar cómo está México en términos de los índices de percepción de la corrupción que se producen a nivel internacional. La última vez que lo hice, en el otoño pasado, tuve la nada grata tarea de informar que México se encuentra en la posición 106 de 177 países en el mundo, donde el primero es el país donde se percibe menor corrupción, y el último, el 177, es el que está más afectado por ella. Si quieren ponerle un toque lúdico, bueno, pues no somos los campeones mundiales de la corrupción, tampoco somos campeones mundiales de eso, no lo somos en muchos espacios de nuestra vida, pero decir que una economía como la nuestra, una de las 20 economías más grandes del mundo, está en la posición 106 de 177 países, es vergonzoso. Yo no disfruto ese día de mi trabajo. Tengo que ir a 40, 50 entrevistas, estar en los medios de comunicación y reportar cómo nos ve el mundo. Y tomo la idea de apertura que ya se planteaba aquí, cómo nos ven los demás, no solo cómo nos vemos nosotros mismos. No es nada agradable. Saber que el país está a media tabla cuando tiene este potencial, esta riqueza, porque hay que decirlo también, no somos un país pobre, somos un país desigual, que es muy distinto. Cuando uno tiene que reportarle eso a la opinión pública de un país, es doloroso. Es un día crudo, pues desafortunado en la vida. Y siempre hay una pregunta acompañada de las entrevistas. Podrán imaginarse ustedes qué tipo de preguntas son.
díganos qué es lo que tiene que hacer México. Y ahorita voy a entrar a lo que tiene que hacer México. Y díganos qué piensa de los casos de corrupción de fulano y de sotano y de mengano, y del reloj, la bolsa de lujo, el automóvil de carreras, el yate, y qué tanto pesó el escándalo de un compañero en la empresa de energía CFE, o qué tanto pesó el otro caso en Pemex. Y pensamos que al hablar de estos asuntos, y solo hablar de ellos, estamos resolviendo el problema. Que al denunciarlos ante la opinión pública, estamos transformando de raíz nuestra sociedad y nuestra cultura. Mucho me temo, bueno, que tendremos que seguir haciéndolo todos. Es una forma de construcción de la opinión pública, pero en la denuncia como tal no está la solución al tema de la corrupción que vive el país. Está aquí. Está en la posibilidad transformadora de quienes toman decisiones todos los días y quienes eligen una forma de conducta u otra. Ahí está. Es el conjunto de los pequeños agravios, es el conjunto de las pequeñas historias en lo individual. Claro, hay unos que tienen más influencia que otros, ¿no? Entonces, esas decisiones individuales tienen más efecto sobre otros, y por lo tanto hay enorme responsabilidad, pero son esas pequeñas decisiones lo que ha hecho que este país se ubique en la posición que está en los índices de corrupción a nivel internacional. No hay, y esto me gusta decirlo con toda claridad, no hay nada atípico en los mexicanos en este tema. No está en el código genético de los mexicanos la corrupción. Y aunque es fácil decir en una sobremesa familiar un domingo que la corrupción vino con el caballo, la sífilis y la conquista española, es muy fácil decirlo, ¿no? Que ahí llegó, que la heredamos, seguro los abogados aquí presentes lo han escuchado muchas veces, ¿no? De la famosa consigna colonial de acátese pero no se cumpla, que tanto hemos citado. La verdad es que no hay nada raro en la mexicanidad. Yo soy medio obsesivo en estas cosas y me fui a ver al director del Instituto Nacional de Medicina Genómica para ver si de veras había un gen de la corrupción, porque en muchas encuestas nos aparece, ¿no? La gente dice, está en el código genético de los mexicanos, está en el código genético de los mexicanos, es parte de nuestra cultura. Bueno, hasta el jefe del Estado mexicano lo ha dicho recientemente, es una expresión cultural. Pues bueno, como soy muy obsesivo, me fui a buscar al Instituto Nacional de Medicina Genómica y no hay un gen de la corrupción en México. Se los puedo asegurar, y tengo la evidencia científica de docenas de investigadores nacionales que han trabajado en el proyecto del genoma mexicano. ¿Qué sí tenemos? ¿Y cuál sí es el problema? El problema es que nuestro pacto social está roto desde el momento en que lo echamos a andar, en 1917. Vamos a cumplir 100 años del pacto social en un par de años, y la verdad es que lo rompimos, y lo rompimos todos los que estamos aquí. Unos porque sabían que no habían sido electos por el voto popular y que en su condición ilegítima no le podían exigir a otros legitimidad. Otros porque sabiendo que los gobiernos eran ilegítimos, sabían que no iban a ser perseguidos en las pequeñas infracciones o en las grandes que cometieran. Y fuimos construyendo un pacto que se basaba en una complicidad mutua, ¿no? Tú no te metes en mi terruño, yo no me meto en el tuyo. Tú no tocas mi feudo de corrupción y yo no voy a tocar el tuyo. Cuando ese pacto entró en crisis en 1988, cuando nos dimos cuenta que el pacto ya no daba para más y que si cada quien se hacía cargo de su pequeño feudo, pero no resolvíamos al país en su conjunto, iban a pasar las cosas que yo creo que hemos visto a lo largo de estos años todos, desde los levantamientos zapatistas hasta la profunda violencia que hoy recorre nuestro país y que el caso de Iguala nos pone de frente en el rostro. Nos dimos cuenta hasta ese momento que el pacto social estaba roto, que era necesario empezar a reconstruirlo y que no iba a ser fácil. No solo se construyeron muchas fortunas con ese pacto social deficiente, esa es la parte más sencilla de explicar, ¿no? La más sencilla de poner en la primera plana de un periódico, porque se ve la propiedad, el castillo, el Ferrari, ¿no? Los relojes. La parte dura es que al romper el pacto social hicimos que nuestros derechos
perdieran valía y no se cumplieran cotidianamente. En esos años del pacto social roto, en lugar de hablar de derechos, hablamos una y otra vez de privilegios. No es casual, no es nada casual que cuando nosotros llegamos a un espacio, yo intencionalmente lo evité, pero lo quiero ilustrar, a una invitación para dar una conferencia o para charlar con un grupo, lo primero que digamos es que es un privilegio estar ahí. Está en nuestro lenguaje. Yo no sé si se hayan dado cuenta, pero usamos mucho la palabra privilegio en lugar de la palabra honor o derecho. Lo que queremos son, en muchas ocasiones, privilegios, no el ejercicio de nuestros derechos. Y si ustedes rastrean un poquito qué hay detrás de esa expresión, que parece solamente un asunto del lenguaje y la semántica, se van a dar cuenta que privilegio es un latinajo que tiene dos raíces muy claras. Prius, uno, legis, ley. El privilegio es la ley de uno. Pongámoslo de manera más lúdica. Es el imperio de aquí mis chicharrones truenan, ¿no? La ley soy yo y la ley solo funciona para mí. Un país de privilegios, como el que hemos construido tristemente, pese a venir de una sociedad revolucionaria, pese a venir de un movimiento social muy importante, lo que hemos construido es una sociedad de privilegios. Un lugar donde la ley a ti no te toca, donde estamos llenos de excepciones al cumplimiento de la ley y no de un ejercicio continuo y sistemático de los derechos que establece nuestra Constitución. Lo que nos interesa es librarnos de la ley, no que la ley aplique para nosotros. El pacto social está roto porque no hemos logrado construir un Estado de derechos en plural, no de derecho. No solo que haya ley y orden como marcan las constituciones, sino derechos que se cumplen en los espacios cotidianos y en las más altas esferas. Este es un país todavía, tristemente, de privilegios, no de derechos. A 100 años del inicio de este pacto social, creo que tenemos mucho que repensar en esta materia. Les pongo un ejemplo. Ustedes son un grupo particularmente informado de los derechos de los trabajadores, ¿no? por definición, por su naturaleza. Pero hace unas semanas, mis compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales me invitaron a un auditorio como este, de estudiantes universitarios. Y como me gusta la medición y las encuestas, les hice una sola pregunta. Les dije cuándo sabían que había cambiado el artículo primero constitucional en 2011. Solo esa pregunta. Estamos hablando, bueno, de mi alma mater, pero además de estudiantes universitarios en una de las mejores universidades de América Latina. Uno de 475 alumnos en ese auditorio levantó la mano para decir que sabía que había cambiado el artículo primero de la Constitución en materia de la protección de derechos humanos en 2011. No les estoy hablando de algo que ocurrió en 1864 o en 1910. Les estoy hablando de un evento importantísimo para la vida de la República, ocurrido hace menos de 3 años y que está en este momento en plena implementación. Imagínense el dolor que puedo sentir cuando veo que mis compañeros de universidad, que van a ser los que trabajen en estos temas, no han considerado siquiera la importancia de un cambio de la trascendencia del artículo primero de la Constitución. A partir de esa reforma, los derechos en México son exigibles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no solamente están en el papel. Hay una enorme diferencia entre decir yo garantizo el derecho a la educación y construir un discurso político alrededor de ello y que en la práctica yo pueda demandarle al Estado mexicano el cumplimiento de ese derecho tal y como marca la Constitución y por una instrucción de la Suprema Corte de Justicia que ese derecho se traduzca en algo concreto y tangible para mí. En ese momento, a partir de la reforma del primero constitucional, la Constitución deja de ser el Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto de país,
un lugar al que anhelamos llegar, y empieza a ser un lugar donde los derechos consagrados se convierten en materia prima para la exigibilidad cotidiana de ellos. A partir de la reforma al primero constitucional, las convenciones internacionales que con tanta frescura íbamos firmando por el mundo, en muchas de estas conferencias internacionales, en Beijing, en Nueva York, en Copenhague, a partir de esa reforma, esas convenciones internacionales se vuelven parte de la norma mexicana y entran dentro del control de convencionalidad, y cualquier juez en el país puede interpretar en sentido de la convención y no solo en sentido de nuestra Constitución. Es de una trascendencia enorme, pero como cada uno de nosotros sigue tratando de encontrar el atajo, el privilegio, la canonjía personal, pues los derechos van perdiendo fuerza. Porque si en lugar de garantizarlo a través de los métodos legales, encontramos un atajo y yo la libré y que los demás, perdónenme la expresión, a lo mejor es la mañana y los días asiagos que hemos vivido desde el día sábado alrededor de lo que está ocurriendo en Guerrero, y que los demás se pudran porque yo ya me la libré, pues va a ser muy difícil construir un Estado de Derecho. Ya está, ya tiene el día. Muchísimas gracias. Estado de derechos, entonces, no significa policías y jueces, ¿no? Estado de derecho significa que lo que ustedes cotidianamente plantean para los trabajadores, lo planteamos para todos los mexicanos. Cuando en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que producimos regularmente, este año va a haber una medición sobre corrupción y buen gobierno en las 32 entidades federativas del país, nos toca reportar la frecuencia de corrupción en trámites y servicios públicos. Déjenme decirles que no se trata de un grupo de sesudos mexicanos que están haciendo cuentas y llenando documentos en Transparencia Mexicana. Se trata de una cosa muy sencilla. Salimos a preguntarles a los hogares del país, no qué piensan, sino qué vivieron. El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno está construido a partir de la gente, de los hogares de México. No está construido a partir de mi preferencia sobre cierta política pública o sobre cierto enfoque de gobierno. Vamos con un número muy grande de hogares del país y les preguntamos cosas muy sencillas. ¿Sacaste tu licencia de conducir? ¿Sí o no? Si la sacaste, ¿te pidieron mordida? ¿Sí o no? ¿Cuánto te pidieron de mordida? 100 pesos, 50 pesos, 30 pesos. Y sumamos esos pequeños agravios que en lo individual nosotros no vemos como un problema, pero cuando empiezan a sumarse, tan solo en 35 trámites y servicios, y no les tengo que decir cuántos trámites y servicios tiene una entidad federativa y una ciudad como esta, muchos más, cientos de trámites y procedimientos más. Tan solo esta muestra de 35 trámites y servicios nos reporta dos datos que para mí, nuevamente, son dolorosos como país. En un año, en esos 35 trámites y servicios, hubo más de 210 millones de actos de corrupción. ¿Escucharon bien, no? 210 millones de actos de corrupción en tan solo 35 trámites y servicios. Esos trámites de corrupción le costaron a esas familias, nuestras familias, porque a fin de cuentas somos parte de esta comunidad, 32,000 millones de pesos en un año. Para que tomemos proporción de cuánto es eso, insisto, solo para 35 trámites y servicios. Esta no es una investigación exhaustiva de lo que está ocurriendo en el país, es solamente indicativa. 32,000 millones de pesos es el equivalente al presupuesto anual de todo el Poder Judicial Federal en México. Gastamos lo mismo en mordidas que en justicia federal. Yo no sé si este sea un problema de valores o no. Lo que sí sé es que hablamos de justicia, hablamos de derechos, hablamos de ser contribuyentes, hablamos de exigir cosas
pero en la práctica le damos el mismo peso a los sobornos que a la justicia federal. Ahí es donde ponemos el dinero. Ahora, esto se complica cuando tienes un país desigual, porque la corrupción es el impuesto más regresivo que tiene un país. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor a ustedes les parece cercano o tal vez banal, no lo sé, pero cuando uno inscribe a un niño en la escuela y se condiciona en la inscripción de un niño al pago de una cuota, comillas, voluntaria, que todos sabemos no lo es y que está prohibida expresamente por la Constitución, pues uno puede pensar que es una ayuda a la escuela, y sin duda la escuela necesita muchos recursos adicionales a los subsidios que reciben, pero cuando se condiciona el ingreso y cuando no te permiten inscribir a un niño en la escuela porque no pagaste la cuota voluntaria, que por cierto habrán visto que invitamos al secretario de Educación a poner unas placas afuera de cada escuela federal, ¿no?, para que se reporte estas cuotas que no son voluntarias y que violentan nuestra Constitución. Bueno, cuando se paga eso o cuando se deja de pagar y el niño no entra a la escuela o no entra a la escuela de la calidad que uno quería, se está comprometiendo el artículo 3º constitucional. Pero no solo eso, quienes tienen más pueden pagar la escuela que quieran. Para ellos no hay un problema en la condicionalidad de un servicio. Es más, escogen una escuela que intencionalmente les dé privilegios y los deje en una posición especial, que los ponga en una red de poder, que los ponga en una red económica. Con quien nos estamos ensañando es con los que menos tienen en nuestra comunidad. Un hogar que gana menos de un salario mínimo invierte el 24% de su ingreso en el pago de mordidas. Porque los 10 pesitos que a lo mejor nosotros decimos, son solo 10 pesitos, ¿no?, pues representan una parte muy significativa de alguien que gana 60 pesos al día. Muy, muy significativa. Y eso lo va privando no solamente de los derechos como el artículo, los que consagra el artículo 3º constitucional, los va privando del acceso a servicios públicos de calidad. Los va perpetuando en su condición de pobreza y desigualdad. No combatimos la corrupción por razones estrictamente morales, por supuesto hay un tema moral, o porque este sea un problema ético de nuestra comunidad. Combatimos la corrupción y queremos enfrentarla y acabar con ella o reducirla a su mínima expresión, porque este es un tema de la agenda de desarrollo. Fíjense ustedes quiénes están en las mejores posiciones en el índice de percepción de la corrupción. No crean que tampoco esto es casualidad. Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda. Y fíjense qué curioso, los 4 países mejor evaluados tienen tasas impositivas muy superiores al nuestro. Pagan muchos más impuestos que nosotros, los 4. Muchos más, ¿eh? Suecia, 70% del impuesto sobre la renta, el doble de lo que pagamos nosotros. Nada más que cuando uno paga impuestos, ¿qué creen que pasa? Empieza a exigir servicios públicos de calidad. Cuando uno elude y evade impuestos, no quiere ni acercarse a la oficina del SAT, ¿verdad? Digamos, no quiere que le toque ir a darse una vuelta a la administración local del sur, porque uno sabe que la comidita aquella, ¿no?, que no era viático, la hicieron pasar como viático. Y que el tío este que parece muy, y tío, creo que todos tenemos alguno así, que parece muy generoso, ¿no?, que si yo los invito, ¿no? ¿Alguien quiere la factura? Me la llevo yo. Los está defraudando en esa comida. Ese personaje no los está invitando, ustedes lo están invitando a él porque esos recursos no entraron a la parte fiscal y al gasto público. Ustedes, díganle la próxima vez, a mí me encanta decírselo al tío, ¿no? ¿Sabes qué, tío? La verdad es que nosotros te estamos invitando a ti. O deja la factura y entonces sí sabremos que la pagaste de tu bolsa, ¿no? Cuando empezamos a sumar eso, lo que nos damos cuenta es que los países que tienen más desarrollo siempre tienen menos corrupción. Es una constante.
nuestros niveles de desarrollo en buena medida se explican porque hemos enviado recursos escasos para temas importantes a otros asuntos. Cada vez que se construye una carretera que no tiene el grosor en el asfalto que debería tener o que no tiene la resistencia, pues estamos tirando dinero a la basura y estamos comprometiendo el desarrollo de nuestra comunidad. Lo que trato de decir con esto y lo que me gustaría que busquemos hacer tiene mucho que ver con algo que cada vez es más frecuente en México. No creo que voy a tomar una llamada. Con los celulares. Y les quiero poner este ejemplo porque creo que es un buen recordatorio de lo que nos ha pasado como país. ¿Alguno de ustedes ha visto que hay una aplicación en estos celulares inteligentes que se llama, tiene varios nombres, ¿no? Se llama Google Maps en una, o Waze en otra, o Mapas en el caso de Macintosh? Hagan este ejercicio y van a ver cuál es el problema que tenemos como país en este tema de manera muy gráfica. Cuando tomen un taxi, busquen la ruta, si tienen un teléfono inteligente, y vean, digamos, a dónde quieren ir y cuánto tiempo tomaría llegar y cuál es la mejor ruta. Y en el mejor ánimo de persuasión y diálogo con el taxista, pues díganle, oigan, mire, creo que la mejor ruta es esta, ¿no? Si usted toma Vértice en lugar de Universidad, tal vez llegue más rápido. El taxista, orgulloso de su trabajo, pues lo que le responde es, ¿cómo vas a ver el celular más que yo? ¿No? Yo llevo 20 años al volante, ¿no? No tiene sentido lo que me está diciendo. Es más, mire, Universidad se ve vacía. Y ustedes están viendo la pantallita roja, ¿no? Dicen, sí, pero a 50 metros se está poniendo muy feo el tráfico en la universidad. Es un diálogo fascinante, ¿no? A veces uno llega tarde, ¿no? en ese diálogo, porque ¿cómo vamos a confiar en el celular? ¿No? Es cosa de magia blanca, ¿no? Lo que propone Waze o Google Maps. Se los planteo porque lo que nos ha pasado como sociedad es justamente lo que le pasa a este conductor. En el corto plazo, en el día a día, cuando uno está viendo Avenida Universidad de frente, efectivamente parece que hay poco tráfico, pero no estamos calculando el efecto de las decisiones colectivas de otros conductores alrededor del mismo tema. Y tampoco tenemos manera de ver qué va a pasar en el tiempo. Esto los economistas lo llaman de manera muy elegante ecuaciones intertemporales. Esto quiere decir que los que estamos en condiciones pues, de mayor pobreza o pobreza extrema, la sociedad es así, tomamos decisiones solo de 24 horas, sobrevivimos. Somos el taxista que está mirando solo la primera calle de Avenida Universidad, pero no sabe cómo está el tráfico en el país. Es la razón por la cual no tenemos pues, personas que sistemáticamente abonen a su cuenta de retiro, ¿no? Porque están tomando decisiones de corto plazo, están en situación de pobreza y pobreza extrema. Y si tengo que pagar para que me recojan la basura, aunque haya pagado mi predial, lo voy a hacer. Porque en el corto plazo es la decisión más inteligente, aparentemente. Porque después Universidad se torna llena de tráfico y Vértice era la mejor alternativa. El problema es que para la corrupción no tenemos un smartphone, ¿no? Y lo que pensamos es que cuando uno le da 50 pesos a un policía de tránsito para librarse de una infracción, ahí se acabó el problema, ¿no? Yo ya la libré, que los demás se pudren, ¿no? El problema es que la corrupción es una estructura, no voy a entrar en detalles demasiado técnicos, pero es una estructura compleja que siempre te la cobra. A ver, ¿cómo te la cobra? Tú ahorraste 450 pesos respecto a la infracción, ¿no? Teórica. Pero ese policía pues, descubre que ahí hay un mercado que puede explotar todo el día, ¿no? Lo descubre muy rápido, no tiene que ser genio ni físico. Dice, pues mira, si me dura cada transacción 30 minutos, porque ustedes saben lo lento que es esa transacción, ¿no? De te quiero ayudar, no te quiero ayudar, el corralón, déjeme ayudarlo, no, yo lo quiero hacer por ustedes. Es una cosa medio esquizofrénica, ¿no? Todo el mundo sabe de qué se trata, pero nos sentamos media hora de tiempo y dice, bueno, media hora son 2 por hora, por 8 horas,
Pues son 16 por 50, pues hace la cuenta, ¿no? Dice, ya gané. El único problema es que él también tiene que pagar el costo de la corrupción en otro lado, ¿no? Es más, les voy a decir algo que pocos reparamos. Lo pagamos en cada shampoo, en cada pasta de dientes, en cada barra de jabón, en cada vestido, porque ustedes creen que el empresariado, cuando dice que le cuesta la corrupción, la pone de utilidades. Digo, tendrá que ser un empresario muy peculiar, ¿no? Digamos, muy solidario con la República. No, el empresario lo pasa al costo final del producto, ¿no? Si el soborno para abrir la planta fue de 3,000 millones de pesos, pues ustedes lo pagaron, ¿no? En cada uno de los productos. Cuando no tienes un Waze o un Google Map, crees que le estás ganando al sistema, pero el sistema te lo está cobrando en muchos otros lados. Y esas cuentas, no es casual, somos un país que reprueba la prueba PISA de la OCDE en matemáticas cada año, ustedes lo saben, ¿no? Aparece también esta nota, ¿no? Que México está reprobado una vez más en la prueba de matemáticas de la OCDE. Pues esas cuentas son complicadas, ¿no? La cuenta sencilla es la del 1 a 1, 50 son 500 menos 450, pero 10 pesitos por 52 semanas, 520 pesos al año, es más difícil empezar a contabilizar. Si este es el impuesto más regresivo que tenemos, déjenme darles una noticia que espero no les haga gracia como no me hace gracia a mí. Para los hogares promedio en México, la inversión en corrupción en 35 trámites y servicios es del 16% del ingreso. Imagínense ustedes tener 16% más de su ingreso para lo que quieran: salud, educación, entretenimiento, un IVA, si me permiten ponerlo así, que le quitaran el IVA en todos los productos, porque eso es lo que nos cuesta la corrupción de manera cotidiana. Y 16% de 100 pues son 16 pesos, pero de 1,000 es una fortuna, y de 10,000 va creciendo. Nada más que no lo vemos, porque como en una conocida tienda de electrodomésticos, los abonitos chiquitos no nos permiten darnos cuenta de lo que nos cuesta finalmente el televisor o la licuadora. ¿Hacia dónde debemos ir como sociedad y por qué necesitamos de su ayuda? Y es la razón para estar aquí. El subdesarrollo no es otra cosa que tener al mismo tiempo problemas de primer mundo y problemas de tercer mundo. La Ciudad de México es el ejemplo perfecto de ello, ¿no? Estamos discutiendo políticas ambientales, políticas de movilidad en el transporte, hablamos de intangibles, una cosa muy moderna. Tenemos sistemas de consumo colaborativo como la ecobici, estamos hablando de tener taxis que son solamente eléctricos, estamos montando puertos para que se puedan cargar autos privados en este tema, estamos discutiendo, por ejemplo, el laboratorio del Distrito Federal, ¿no? Que está discutiendo temas de punta, pero al mismo tiempo tenemos los problemas básicos de siempre coexistiendo con estos temas. El subdesarrollo es eso, ¿no? Es que no puedes pasar a la mayor cantidad de personas del lado de los nuevos temas, de la nueva agenda y de los nuevos problemas. Coexisten los dos tipos de problemáticas. Para tratar de enfrentar estos temas, sí, bueno, hay una nueva ley, se reformó el artículo 6º constitucional en materia de acceso a la información pública, se promulgó el 7 de febrero pasado. En este momento en el Senado de la República se están discutiendo las leyes reglamentarias para ese artículo 6º constitucional. Va a cambiar el InfoDF, van a cambiar los órganos garantes de acceso a la información en todo el país, y sin duda eso va a tener efectos muy interesantes que habrá que reconocer. Pero si la ciudad no resuelve una paradoja que tiene, y es que está en el primer lugar en acceso a la información pública, pero en el lugar 32 en corrupción, de poco va a servir que entreguemos los documentos una vez que nos lo pide un ciudadano. Ese es el reto para la ciudad. Ahorita la ciudad es la mejor
en acceso a la información pública. A la solicitud expresa de un ciudadano se le entrega la información. Pero no hemos logrado conectar eso con resolver la frecuencia de corrupción en trámites y servicios. Somos la entidad 32 de 32 entidades federativas en el país. Eso que yo llamo la paradoja capitalina no solamente es indignante, como noto expresiones de algunos de ustedes, sino completamente inadmisible en una ciudad de vanguardia. Si vamos a discutir en esta ciudad un régimen político y jurídico diferente, es para resolver esa paradoja. Es para que esta ciudad mejore en sus índices de corrupción y mantenga su lugar en los índices de transparencia. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a tener que empezar a trabajar de manera colectiva y colegiada en estos problemas. Me explico y con ello cierro. Hace 2 semanas, México, no solo el presidente de la República, México, nuestra sociedad civil, nuestros órganos garantes y la presidencia de la República asumieron la responsabilidad de convertirse en presidentes de la Alianza por el Gobierno Abierto. Fue una nota que pasó desapercibida porque los cascos azules sin duda a todos nos puso a temblar. Yo espero ya no estar en edad de ser reclutado para ir a una misión de paz. Misión de paz a veces es sobrevivir en el territorio nacional. México asume esa presidencia y hay un concepto nuevo, ¿no? Gobierno abierto. Ya ni siquiera hablan de transparencia. Se da por hecho que México tiene una ley de transparencia que permite enfrentar esa parte de la ecuación, abrir la información pública, que por cierto ahora incluye también, ¿no?, a sindicatos y a otros actores como los partidos políticos. O sea que además están en muy buen tiempo, ¿no?, de entrar a esta conversación nacional, sino que habla de otra parte que tiene que ver con esa paradoja capitalina. Si la transparencia no ayuda a resolver problemas concretos, es un lujo de una sociedad avanzada. Sabemos cosas, leemos en el periódico más, tenemos más información, pero no la hemos logrado convertir en parte de una solución a los problemas. La Ciudad de México está empezando a hablar de gobierno abierto. Lo está haciendo con responsabilidad porque no solamente es un tema para el gobierno federal, sino es un tema para los núcleos urbanos. Está empezando la conversación y tengo la impresión, y corríjanme ustedes, de que empezar a construir soluciones gubernamentales sin su participación es un poco como teoría académica, ¿no? Suena muy bien decir que nos vamos a comprometer, por ejemplo, uno de los compromisos que asume México a nivel nacional, a que todas las becas que tiene el gobierno federal estén en un solo portal, para que no haya unas becas, ya saben, debajo del escritorio de alguien en el Banco de México o en la Secretaría de Hacienda para algunos amigos, sino que todas estén arriba de la mesa y en un solo portal. Pues suena muy fácil plantearlo como compromiso país. El problema es que alguien opera todos estos temas, ¿no? Y sin el concurso de quienes trabajan en esos sindicatos y en estas dependencias, la verdad es que esto puede ser una pesadilla y puede tomar, en lugar de 6 meses, 15 años, ¿no? Y se puede convertir en un asunto de chantaje político y de negociación en lugar de un asunto de desarrollo. Imagínense ustedes que la ciudad va a tener que entrar a este tema en asuntos que ya están medidos y que están claramente identificados, ¿no? Sin duda vamos a tener que desarrollar soluciones de gobierno abierto. Déjenme hacer una nota al pie. Sé que esto es tan abstracto como la primera vez que hablé de este tema de transparencia en México en 1998, ¿no? Les digo la respuesta que recibí entonces. Oiga, eso de transparencia está bien para los finlandeses, ¿no? Pero los mexicanos no somos así. Bueno, hoy tenemos, ¿no?, para que ustedes se puedan sentir orgullosos de algo y no sea solo pesadumbre, esta mañana, el primer órgano constitucional autónomo en materia de acceso a la información pública en el mundo, el nuevo IFAI. Y tenemos una de las leyes de avanzada que incluso países como el Reino Unido o Alemania envidian en la vida cotidiana. Claro, ¿no? Pues no que somos súper transas todo el tiempo. Sí, pero también tenemos la inteligencia colectiva para desarrollar soluciones de punta en el mundo.
No tenemos por qué estar esperando a que las inventen en Estados Unidos para traerlas en 5 años. Regreso al día de hoy. Cuando México asume la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, asume también la posibilidad de desatar un potencial que sobre todo en la Ciudad de México puede absorberse. Porque aquí hay los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas, las personas que juntándose con la comunidad y con ustedes pueden empezar a construir soluciones concretas para que la transparencia deje de ser un lujo para unos cuantos que tenemos la fortuna de hacer solicitudes y de recibir respuesta, para que empiece a ser práctica y contundente, para que uno pueda decirle a la autoridad, a la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, que el taxi al que me subí no cumple con las condiciones que establece la concesión y que si acumula banderitas rojas se le quite la concesión. Vamos a poder construir soluciones para que todos seamos reguladores de los servicios públicos y para que todos no solamente sigamos hablando de esta dolorosa parte de nuestra sociedad que es la corrupción, sino que podamos juntos empezar a hablar de problemas que ya resolvimos y que hacen a nuestra ciudad una ciudad digna y llena de derechos. De verdad, a todos ustedes y por el reto de esta mañana, muchas gracias.